Hola, hola, bendiciones hermanos, bendiciones a todos, shalom, shalom. Acá estamos una vez más para analizar, continuar el análisis de este video subido por Filosofía Judía, ¿sí? Filosofía Judía. Vamos a analizar esto, vamos a analizar, a continuar analizando lo que se está hablando en este video. Por otro lado, en el video anterior, una persona publicó, ¿sí? O comentó, acepto tu reto, dice, acepto tu reto. Mi reto, repito, ¿cuál fue mi reto? Mi desafío. A que me muestren en las escrituras dónde se manda a apedrear mujeres, ¿sí? Dónde se manda a apedrear mujeres. Porque en el mandamiento, ¿sí? En contra del adulterio, tienen que ser apedreados el varón y la mujer. Dos. ¿Sí? Primeramente el varón y en segundo lugar la mujer. El adúltero y la adúltera. ¿Sí? El adulterio no tiene género. O sea, no es que es solamente la mujer la adúltera. El varón también. Entonces, el mandamiento de apedrear mujeres, eso no está en la Torá. Ese fue mi desafío. ¿Sí? Y muchacho Fidel, a ver dónde está. Fidel Rojas, no respondiste eso, ¿sí? O sea, hubiese sido interesante que responda. Por otro lado, hace un comentario, pero antes de ir al comentario escuchen. Esta persona de la cual está hablando o dialogando con Jacob de Filosofía Judía, esta persona le confiesa que él guarda los mandamientos o que ama la ley de Dios, ¿sí? Y Jacob, en vez de alegrarse o ponerse contento, ¿sí? De que alguien está mirando, queriendo agradar al Dios de Israel, al contrario le empieza a poner palos en la rueda, ¿sí? Empieza a ser piedra de estorbo. Y para demostrarle que la otra persona no guarda la ley. Pero Jacob dijo que él sí guarda la Torá, ¿sí? Él sí porque es judío, entonces como judío apedrea mujeres, ¿sí? Como judíos apedrean mujeres, ¿sí? Eso es el punto, ese es el punto al que les quiero mostrar, ¿sí? No le gusta, o sea, le molesta mucho que haya otros que quieran guardar la ley. Y yo les digo, ellos quebrantan la Torá, porque tienen mandamiento en el Talmud, ¿sí? El Baba Kama 113a, 21, que le dice que un judío puede engañar a un gentil. Un judío puede engañar a un gentil, quebrantando directamente la Torá, oponiéndose a Levítico 25:14, ¿sí? Entonces, fíjense, así está la situación, así está la situación. Por otro lado, dice otro idólatra, bueno, Fidel, ese es el comentario que hace este hermano. Dice, si Dios tiene hijos, si Jesús o Yeshua, ¿cómo se llamó su esposa? Si Dios tiene hijo, ¿cómo se llamó su esposa? Bueno, vamos a responder en primer lugar que las escrituras enseñan que Dios tiene hijo, ¿sí? Y no solamente el Brit Hadashah, Nuevo Testamento. Usted lee Proverbios 34, dice, ¿quién subió al cielo y quién descendió? Está bueno para asociar esto con Juan 13, Juan 3, ¿no? Juan 3. ¿Quién subió al cielo y quién descendió? ¿Quién encerró los vientos en su puño? ¿Quién ató las aguas en su puño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo, si sabes? ¿Sí? Esto es un proverbio. Y acá, en este proverbio, habla de quién es el que hizo todo esto y cuál es su nombre y cuál es el nombre de su hijo. En este proverbio enseña que hay un hijo, ¿sí? Hay un hijo. Hay muchos versículos, hay muchos textos, ¿sí? Que hacen referencia a hijo o hijos de Dios.
De hecho, a Israel lo llama mi hijo, ¿sí? Entonces, ¿Dios tiene hijo? Sí, amén. En las escrituras enseñan eso, ¿sí? Las escrituras enseñan eso. Desde el concepto bíblico, cualquier judío que guarde Torah se puede proclamar hijo de Dios, ¿sí? Porque las escrituras, en cierta forma, eso es lo que dice, eso es lo que enseñan, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, ¿tiene esposa? A ver, vamos a leer. Vamos a leer acá Isaías. ¿Cuál es el nombre de su esposa? Me preguntó, ¿no? Bueno, a Israel le dice, porque tu marido es tu hacedor. ¿Sí? Jehová dice ahí, Yahweh, Yud Hei Vav Hei, de los ejércitos. Es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Tu marido es tu hacedor. ¿Quién es la esposa de Dios, según la Biblia? Israel. Israel. ¿Sí? Yo les estoy respondiendo con Biblia. Jeremías 31:31 dice, vienen días en que haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, que ellos invalidaron mi pacto, aunque fui un esposo, aunque fui un marido, aunque yo fui como un marido para ellos. Sí, este es el pacto que haré en aquellos días. Jeremías 31:32 es el versículo. Entonces, acá respondemos, ¿quién es su hijo? ¿Tiene hijo? Si Dios tiene hijo, porque ese fue el desafío, ¿sí? Muy mal hecho. Si Dios tiene hijo, entonces, ¿cuál es el nombre de su esposa? Bueno, el nombre de su esposa es Israel, y las escrituras muestran que sí, que tiene hijo, evidentemente. Y dice, ¿qué dice número 23:19? ¿Qué dice números 23:19? Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. ¿Sí? Repito, Proverbios es un mashal. Y mashal es una alegoría. ¿Sí? ¿Y qué dice esta alegoría? Que el hombre es mentiroso y Dios no. Que el hombre se arrepiente y Dios no. Eso es lo que dice esta alegoría. Si tomamos este texto por el lado literal y decimos Dios no es hombre, cuando se escribió eso, esa es una afirmación, ¿sí? Está en presente ahí, no está en presente, pasado y futuro. Está ubicado temporalmente cuando se hace esa afirmación. No así otras afirmaciones cuando dice no era, no hubo, ni será. Acá no hay una afirmación ni a futuro ni a pasado, ¿sí? Aunque el Todopoderoso se le apareció a Abraham como humano, como ser humano, comió con él, ¿sí? Comió, Abraham le lavó los pies. Eso es lo que dicen las escrituras, ¿sí? Así que, bueno, esto es para responder aquí. Esto es para responder aquí, hasta aquí. Y volviendo al video de filosofía judía, una de las cosas que dijo Jacob, la afirmación que hace es esta. Escuchemos un poquito. Que no se caerá ni siquiera una iota ni una tilde, sino que el hebreo no tiene tildes. El hebreo no tiene tildes. ¿Qué idioma sí tiene tildes? El hebreo no tiene tildes. Esa fue la afirmación que había dicho, ¿no? El hebreo no tiene tildes. Y yo le digo que sí. Entonces, si vamos a un diccionario de léxico, yo les quiero mostrar esto. Les voy a mostrar que el hebreo sí tiene tilde. Con las mismas letras, pero diferentes acentuaciones, son palabras distintas. Por ejemplo, omen. Omen quiere decir tutor, educador, nodriza. ¿Sí? Tutor, educador, nodriza. Todas las palabras hebreas cuando no tienen tilde o no están acentuadas se acentúan en la última sílaba. Entonces, omen quiere decir tutor,
educador o nodriza. Y omen, la misma palabra, pero acentuada distinta, omen, es fidelidad. Fidelidad, ¿sí? Entonces el hebreo sí tiene tildes. Miren, hermanos, con las mismas letritas hebreas, cambiándoles las nikud, nosotros podemos llegar a tener, por ejemplo, emun, que es lealtad, fidelidad. De ahí viene la palabra emuná, emun, ¿sí? Amén, amén también se escribe exactamente igual. Amén, solamente con las letras hebreas, ¿sí? Que quiere decir verdad o veraz. Amén. Oman, Oman, ¿sí? Oman es orfebre. Y se escriben todo exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? En el hebreo masorético son las vocales, las nikud, ¿sí? Casualmente, el Mateo hebreo que transcribió, que copió Shem Tov, ahí dice que no faltará ni una yud, ni una nekudá, ¿sí? Ni una nekudá, ni una vocal, ni una puntuación vocálica. Bien, pero vamos a ver qué dice el griego. Vamos a ver qué dice el griego, ¿sí? El idioma griego, Mateo 5:18. Ahí la palabra que aparece es keraya, ¿sí? O keraía, ¿sí? Que se traduce como cuernito, ¿sí? Que son los detalles de las letras, ¿sí? El equivalente al hebreo kubot, ¿sí? Cuernito. El cuernito es el equivalente al hebreo del detalle, les digo yo. Pero si nosotros buscamos, porque esta palabra, o casualidad, está bien vinculada con el hebreo, que nosotros podemos llegar a leer en Éxodo 34:29, la palabra que aparece ahí referente a lo que salía del rostro de Moisés es Karán, pero si les cambio las nikud, y ahí diría cuernos. Obviamente no eran cuernos los que le salía a Moisés, sino que era un resplandor, ¿sí? Pero son las mismas palabras, les cambias las letras y te cambia todo, les cambias las vocales y te cambia todo, pero las mismas letras. No es lo mismo Karán que Kerán. Y fíjense, en Kerán, Keraí está tomada del hebreo, ¿sí? No es la única palabra, también sabatón, ¿sí? En el griego bíblico ustedes van a escuchar muchas palabras tomadas del hebreo. Entonces acá lo que te muestra es que a qué se refiere Mashiach cuando dice no pasará ni una yud, ¿sí? Ni una yota, dice, ni una yud, ni una kerá, ¿sí? Ni un kerayá, ¿sí? Ni un cuernito, ni un detalle de la ley hasta que todo se cumpla. Que la letra no va a faltar, la letra más pequeña ni el más pequeño detalle hasta que todo se cumpla. Eso no va a pasar. Cielo y tierra va a pasar, pero la letra, la ley, no va a pasar. Sí, no pasará. Siempre permanece para siempre. Eso es el mensaje. Bien. Vamos a continuar escuchando un poquito más a este muchacho, a Jacob, el apedreador de mujeres. ¿Sí? Recuerden, ellos tienen mandato en Babacama 113a21 de engañar a los gentiles, ¿sí? Oponiéndose a la ley, a Levítico 25:14, una oposición directa. Así que así estamos, familia. Escuchemos un poco ahora, a continuación, cómo dice Jacob, cómo continúa. Es muy increíble, porque fíjate algo que yo sé que en algo vamos a concordar tú y yo. Por supuesto. Sí, por supuesto. Continúa. Que dice, que no quedará ni una tilde. El hebreo no tiene tilde. Ya sabemos que el que escribió este evangelio en Mateo 5:17 es de influencia grecorromana y no hebrea. Pero en fin, sigamos. Exacto. Ajá, concordo contigo. Dice, no. Bueno, el que escribió Mateo es de influencia greco-romana y no hebrea. El que escribió Mateo era Mateo y era judío, era hebreo, ¿sí? Y lo escribió en hebreo,
Por eso es que el griego de la Biblia hay un montón de palabras que tienen raíces hebreas, ¿sí? Palabras hebreas, ¿sí? Y arameas también. Habéis escuchado que la ley dice, ojo por ojo, tal cosa. Pero yo os digo, entonces Jesús, ahí es, de acuerdo a los evangelios, y yo te puedo asegurar que Jesús, no estoy seguro que él haya dicho eso. Qué lástima que no dice, no habla, así lo refutamos, ¿sí? Oíste que la ley fue dicho ojo por ojo, pero yo os digo, ¿sí? Qué lástima que no dio esa respuesta, así lo refutamos, pero si uno dice algo a media, no lo puede refutar. Siempre hay que dejarlos hablar a los exponentes de la mentira para que ellos solos pisen el palito. Eso está bueno, hacerlos hablar, ¿sí? A ver qué dice. Porque esto lo dijo el evangelista, lo escribió y se lo metió en la boca a Jesús, ¿sí? Jesús, ¿cómo iba a decir? ¿Cómo Jesús iba a hablar de las tildes del hebreo si el hebreo no tiene tilde? No tiene tilde. Claro, y el otro dice no tiene tilde. Bueno, acá ya le mostré que sí. Yo le mostré que sí. Sí tiene tildes. A ver. Exacto. Pero, ¿qué pasa? Que el evangelista escribió que Jesús dijo, no, sí, la Torah dice esto, pero yo os digo que tal cosa. La Torah dice que ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. La Torah no dice que odias a tus enemigos. Eso se lo inventó el evangelista. No, el oíste que fue dicho es por algo que se enseñaba. Mashiach no iba a contrarrestar algo que no estaba dicho, ¿sí? Oíste que fue dicho. Dice, pero yo os digo, Mashiach dice, pero yo os digo, ama a tu prójimo, ¿sí? Eso está en Levíticos 19:18, o 18:19, creo, 19:18. Exactamente. ¿Entiendes? Pero yo os digo tal cosa. Entonces la Torah dice una cosa, pero yo os digo otra cosa distinta a la Torah. Entonces, es que mira, ¿entiendes? Si nosotros analizamos el Mateo 5, van a ver que no dice nada distinto a la Torah Mashiach, ¿sí? Porque la Torah dice no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. Eso está en la Torah. Eso está en la Torah, que el adulterio no es a partir del acto del engaño, ¿sí? De la fornicación, el adulterio. El adulterio empieza en el corazón, y eso está en la Torah. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Es uno de los mandamientos. Entonces sí hay una contradicción entre lo que planteaba Jesús y lo que dice la Torah. Sí hay. Es que no hay. Es que a él le gustaría que haya, pero no hay. No hay. Y esa es la bronca, el enojo que ellos tienen, porque ellos no quieren que el Mesías haya guardado Torah y que haya enseñado a guardar Torah. Eso les revienta la cabeza porque no quieren que son muy celosos de la Torah, muy egoístas, para decirlo de alguna forma, ¿sí? Hacen acepción de personas, ellos discriminan. Ahí voy contigo, fíjate. Eso que estás diciendo no es interesante, es sumamente interesante y sumamente importante. ¿El por qué? Porque ciertamente que eso es algo que yo nunca me he explicado, ¿verdad? Jesucristo nació ¿en dónde? En Israel, ¿cierto? ¿De dónde viene la...? ¿Vieron cómo le cambió la sonrisa? ¿Jesucristo nació en dónde? En Israel. ¿Y cómo le cambió la cara? Estaba sonriendo y de repente se puso serio. A ver, sigamos. ¿Dónde fue dada la ley? En Israel, ¿cierto? En el monte Sinaí a Moisés. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la iglesia romana... El Sinaí no está en Israel, le dice. Claro, pero no sabía si responderle eso. Bueno, esto demuestra el desconocimiento que tiene el exponente, el Billy que quiere hablar con Jacob. No tiene idea de nada. Dice que el monte Sinaí está en Israel, ¿sí? Entonces, fíjense. Y encima, yo voy a hablar algo en contra de este muchacho, porque él dijo que a muchos por saber 2 versículos ya se creen que saben Biblia, por leer 2 o 3 versículos. Evidentemente está en la misma situación, ¿sí? Pero bueno, sigamos escuchando. La iglesia romana
cuando se apodera de esto, que esto se le llama, puede ser en técnicos, lenguaje técnico, apropiación religiosa. La iglesia romana, ellos son los que se apoderan de lo que es el cristianismo y todo lo enseñan a su conveniencia. La iglesia romana. Por esta razón, vemos como grandes protestantes fueron los principales en querer que las escrituras se compartiera con el resto de la gente, porque la iglesia católica romana siempre quiso que fueran ellos los únicos que tenían el derecho a leerla. Entonces, cuando ellos hacen la traducción, ellos añaden y cambian muchas cosas también. Por eso en la palabra de Dios no dice que leamos las escrituras, sino que escudriñemos las escrituras. Que las leamos y las ¿Cuál es tu nombre? estudiemos a profundidad. Mi nombre es Billy. Un placer, amigo. Billy. Sí, un placer. Mucho gusto. Billy, escucha esto. Eso que te acabo de decir de Mateo 5, 17, etc., eso no es de la traducción, eso es del original. El original está en griego, ¿sí? No en latín, que es el idioma de los romanos. El original está en griego. Entonces, El original no está en griego, el original está en hebreo. Eso es lo que no les gusta. Mashiach Yahshua no hablaba en griego a los judíos, no hablaba en griego a los hebreos. Nada que ver, nada que ver. Y a él le llama original a escritos más nuevos. Y yo les explico por qué, porque ahora va a dar un ejemplo. Ahora va a haber un ejemplo. Más adelante les voy a mostrar algo. ¿Sí? Escuchemos. Es una traducción. No es un problema de traducción. Eso está escrito literalmente en Mateo. ¿Sí? Primero. Segundo, los protestantes vinieron después de los católicos. El movimiento protestante empieza en el siglo XVI en Europa. Sí, y los judíos noágidas empezaron hace unos años atrás, unos añitos, hace poquito. Más nuevitos que los protestantes son encima. En Alemania. Los católicos tenían unos 15 siglos antes. Entonces el cristianismo más original, históricamente, era el catolicismo. Por eso no le veo mucho sentido. En fin. Mira, no me atrevo a... Bueno, este muchacho también, como muchos creen es que la Iglesia Católica es el primer cristianismo. Y nada que ver, hermanos, nada que ver. La Iglesia Católica surge mucho tiempo después de los seguidores de Mashiach, ¿sí? Porque la Iglesia original era judía, era hebrea, ¿sí? A ver. Sí, el más original. No me atrevo a decir que el más original, porque para nosotros los protestantes, la iglesia romana es la gran ramera. Para ustedes, sí, para ustedes. Sí. Pero para los católicos, sí, para nosotros como crees. 16 aparecieron diciendo cosas que el cristianismo nunca había dicho. Es que fíjate, por eso es que te estaba diciendo ahorita que es muy importante no solamente leer las escrituras, sino escudriñar las escrituras. Por eso es que en la iglesia católica vemos que se guían más por tradiciones de ellos mismos que por las que nos enseñan las escrituras. Por ejemplo, en las Sagradas Escrituras, las Sagradas Escrituras no nos enseña absolutamente nada acerca de cuál era el fruto prohibido que comió Adán y Eva, mas ellos siempre nos enseñaron por tradición que había sido una manzana. La palabra de Dios nunca nos ha enseñado que existe un limbo o un purgatorio, o que si tú muere una persona, tú rezas 9 noches seguidas y esa persona, aunque haya sido la más mala del mundo, al rezar 9 noches va al cielo. ¿Entiendes? Y es imposible que eso lo digan las escrituras. Ahí atacó. Miren, sin querer, hermanos, yo les voy a decir algo. Muchos, cuando hablan en contra de la Iglesia Católica, no se dan cuenta que la Iglesia Católica tiene mucha doctrina de la Cábala judía. Mucha doctrina de la católica es de la Cábala judía, ¿sí? Entonces, lo que usted ve de idólatra, de oscuro que tiene la Iglesia Católica, ¿usted de dónde piensa que salió eso? ¿De dónde piensa que salió eso? Eso arrastró también el cristianismo protestante mucho tiempo, por eso es que hay que despojarse de esas doctrinas satánicas, ¿sí?
y el judaísmo cabalístico es el hermano mayor de la Iglesia Católica. Porque es imposible. ¿Tú sabes cómo se dice? ¿Cómo se dice fruto prohibido? ¿Cómo se dice malo? Escuchen, dijo, ¿por qué es imposible? O sea, todas las cosas que dijo, ¿por qué es imposible? A ver, escuchen. Ahora va a enseñar cómo se dice manzana en latín. Escuchen. Malo en latín, no. ¿Tú sabes cómo se dice manzana en latín? No. Malus. Malus. Uh-huh. Es un problema de comprensión de traducciones. No es que les habla así. Es que simplemente entendieron mal todo. ¿Sí? Pero, exactamente. Yo no soy el abogado de los católicos. Simplemente yo no creo que los cristianos evangélicos estén mucho mejor que los católicos. Pero lo que tengo... Y los judíos cabalistas menos, tampoco no están mejor que los católicos. Los judíos de la Cabalá no están mejor que los católicos. Escuchen, hermanos, les digo a todos los hermanos de raíces hebreas, hay muchos maestros que empezaron enseñando bien, y ahora están enseñando Cabalá, numerología, ¿sí? Los valores numéricos de las palabras, gematría, cuidado con eso porque eso es Cabalá. Es Cabalá, y para el judaísmo eso es, para gran parte del judaísmo, eso es de Satán, ¿sí? Satánico. Voy a decir es lo siguiente. Yo entiendo tu primer comentario. Hay cristianos, y mi crítica no es con los cristianos. Yo entiendo que hay cristianos que apoyan a Israel, aunque lo hacen por razones. Yo entiendo que tu crítica es por la falta de lectura. No, por la falta de entendimiento. Mi crítica no es hacia los cristianos, porque realmente no me importa mucho. Mi crítica es hacia el cristianismo. Los cristianos no me importan mucho. Escuchen, los cristianos no me importan mucho. Lo confesó. O sea, ataca al cristianismo. ¿Por qué? Porque los cristianos no me importan mucho. Perdón. Si no te importa que andas evangelizando con tu evangelio torcido. Yo digo evangelizar al mensaje, ¿no? Ellos predican, quieren ser prosélito de los noágidas, quieren llevarlos al noajismo, ¿sí? Ni ellos se salvan, ni dejan que otros se salven. Guías ciegos, enseñan todo torcido, enseñan a quebrantar la ley, enseñan a quebrantar Torah. ¿Sí? A ver, sigamos escuchando. A la teología, a los textos. Y yo mismo te dije textos y no me dijiste que tú mismo ni siquiera lo entiendes, ¿sí? No, porque no tienes respuesta y está bien. Yo no espero que tú lo respondas, en verdad. Yo entiendo que son preguntas difíciles. ¿Cómo es que si Jesús supuestamente cumplía la Torá, pero luego dice que el primero que no tiene pecado que lance la primera piedra, y si supuestamente no tiene pecado porque no lanzó la primera piedra, si él no vino a abolir la ley, entonces colapsa en sí mismo? Colapsa en sí mismo, dice. Bueno, al desconocer la escritura, en primer lugar ahí Mashiach lo ponen como juez, los mismos fariseos. ¿Y cuál fue el juicio que hizo? Bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Mashiach fue juez. Pero, ojito, porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Dale. Ese fue el juicio. ¿Sí? No va a ponerse en contra de la ley de Moisés, no va a ponerse en contra de la voluntad del Todopoderoso. Si esto fue así, entonces, ¿están libres de pecado? Tira la primera piedra. ¿Sí? Escuchen. Yo entiendo que ese pasaje en los textos más antiguos no está. ¿Sí? Ese episodio de la mujer adúltera en los textos más antiguos no está. Por eso es que yo, para a mi entender, en nuestra comunidad nosotros lo ponemos en segundo plano. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no lo consideramos como algo doctrinal, ¿sí? Como para sacar una doctrina, porque si en los textos más antiguos no aparece, y en unos cuantos manuscritos más antiguos no aparece, entonces no correspondería darle tanta autoridad, ¿sí? No correspondería darle tanta autoridad. Pero, suponiendo que sí sucedió, pesémoslo con un justo juicio, un sano juicio, a ver qué fue lo que sucedió ahí, ¿sí?
Entonces, siempre lo que hace filosofía judía, este como el otro muchacho, el punto Breslev, que sacan sus ópticas y tratan de atacar directamente. No les importa el querer entender qué es lo que se dijo y por qué se dijo. A ellos no les importa. Ellos directamente la idea es atacarlo y tratar de destruirlo, ¿sí? Entonces, al hacer eso demuestran su ignorancia. Y al venirse con tanto odio en contra del cristianismo, de la doctrina de Mashiach, quedan exhibidos la falta de paz que tienen y el odio que tienen hacia Mashiach, ¿sí? Anti-Mashiach, anticristo. No es que colapse sí mismo, sino que él vino a mostrar misericordia y gracia. Él no vino a mostrar guerra. De hecho, si nos ponemos a leer las escrituras, entonces podemos decir... No vino a mostrar guerra, dice el muchacho. Ah, no, dice este. Ah, no, porque el Mesías iba a traer paz, ¿no? ¿Cómo que no vino a mostrar guerra? A ver qué va a decir. Que el Señor es malo, que Dios es malo. ¿Por qué? Porque al principio, cuando... ¿me escuchas? Sí, te escucho. Ok, porque al principio con el rey Saúl, cuando manda a destruir todo un pueblo entero y un rey entero, manda a matar también a los de niños, a los de pecho. ¿Cierto? Sí. Que el profeta Samuel le da la profecía. Entonces vemos que después dice, uno de los mandamientos que es también muy importante, no matarás. Entonces eso quiere decir que el Señor es malo. Porque entonces el Señor... Está escrito en Isaías 45, versículo... No, 47, versículo 5. 45, versículo 7, que dice que Dios crea el mal, ¿sí? O sea, Dios es malo. Dios crea el mal, ¿sí? Dios crea el mal. Sí, está escrito. En esa parte no concuerdo contigo. Puesto que la palabra de Dios me dice a mí... No, que la palabra de Dios me dice a mí que Dios no proviene del mal. Dios tiene el conocimiento, mas no lo hace. Porque la Biblia dice, todo aquel que me dice... ¿Cómo? Te voy a decir el versículo original de Isaías. Okay. Dios. Original, dice, de Isaías. ¿El versículo original? ¿El idioma original? ¿O lo que él tiene como original? A ver. Dice, produce luz y crea oscuridad, hace paz, crea el mal. Ese es un versículo más moderno, ¿sí? Shalom, la palabra shalom, en realidad en los textos de Qumran, que son los textos más antiguos en hebreo, o sea, más acercados al original, 1000 años más antiguos al texto masorético que maneja Jacob. Ahí no dice shalom, sino que dice el tov, el bien y el mal. ¿Sí? Y eso no contradice con Deuteronomio 30, 19, pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Él pone el bien y el mal, ¿sí? Elige el bien, escoge la vida. Bueno, eso para que vean que habla de original y no va al original, habla del hebreo, pero el hebreo masorético, ¿sí? Que es muy deficiente cuando uno lo empieza a comparar con los textos más antiguos, ¿sí? Hay diferencias. Algunos dicen que no, sí hay diferencia y el hebreo no es perfecto. Perdonen a los hebreólatras, perdonen mis hermanos hebreólatras, pero el hebreo no es la lengua kadosh, ¿sí? El hebreo tiene un montón de errores. Y es producto de la influencia de culturas, de deportaciones y de un montón de cosas, porque el ser humano es corrupto, está corrompido, y la lengua también está corrompida, ¿sí? En un momento el ser humano era perfecto, ¿sí? Pero ese ser humano se corrompió. Bueno, la lengua también se corrompe y se corrompió. Isaías 45:7. Isaías 45. ¿Me escuchas? Se fue. Pero no sé si estás escuchándonos. ¿Aló? Pero dijiste, ¿Me escuchas? Me dijiste, no, Jesús no vino. Dijiste que
no vino a traer guerra, ¿verdad? ¿Aló? ¿Me escuchas? No, los escucho, sí, también a mí me escucho. Y ahora hay una paradoja aquí. Ya, bueno, el punto, si es que vuelve, es que él mencionó que Jesús no vino a traer guerra, vino a traer paz, ¿verdad? Mateo 10:34, les leo. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Y aparte pega el amague, como que te va a pegar el machetazo. ¿Sí? Una cosa es guerra y otra cosa es espada. Porque alegóricamente Yud, Hei, Bab, Hei trae espada a Israel. En este caso, la alegoría de la espada en Mateo 10:34 es discordia o disensión entre los de la misma casa. En el libro profético, la espada es un sinónimo de engaño. ¿Y quién lo trae? Yud, Hei, Bab, Hei. ¿Sí? Entonces, el mismo Todopoderoso trae espada a Israel. Siempre fue así, nunca cambió. Entonces, ¿qué dijo Mashiach? Yo no vine a traer paz, no piensen así. Metamos todo en contexto. ¿Sí? Yo vine a traer espada, porque eso tiene un contexto. Así como el otro texto también tiene un contexto. Pero ¿qué dijo Mashiach también? Además de estos versículos, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como la da el mundo. ¿Cómo da el mundo la paz? Y paz y seguridad, no hay guerras, ¿sí? Es lo contrario de guerras, es paz, ¿sí? Pero la paz que da Mashiach no es como la da el mundo, ¿sí? Amén, familia. Hasta aquí el versículo, hasta aquí el video de hoy, ¿sí? Gracia y paz. Espero sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Gracias por comentar, gracias por preguntar, ¿sí? Les animaría a que sean un poco más respetuosos, ¿sí? Bendiciones, hermano. Shalom.